Héctor, no, mira que estaba cagándola. Tengo que ponerle a activar esto en vivo. ¿Viste? Casi. Segundito, hermano. ¿Cómo estamos? Falta un minuto. Bien, bien, bien. Bueno, listo. Y ahora sí, hermano. Se armó. ¿Qué? ¿Falta un minuto? ¿Ya la pusiste? No. ¿Ya estamos? Ah, ya estamos. Ah, ¿Le qué doy? buenas. Bueno, sí, hagámosle. Ok. Ya. Júpiter y Mercurio, pasando por Leo y siendo los primeros planetas que llegan al punto oscuro del eclipse del 12 de agosto. Tiene una importancia sublime. Además es que Júpiter está muy cerca del Sol y entonces no se ve ni al atardecer ni al amanecer porque está combusto. Y el eclipse va a hacer que se vea. O sea, en pleno eclipse en España, apenas se apaga el sol, se va a ver un espectáculo precioso porque se va a ver Júpiter al lado, se va a ver Mercurio al lado y también Venus que se está viendo todos estos atardeceres que se está viendo al occidente de manera hermosa, pues también se va a ver. Eso está representando la visibilidad de la llegada de Júpiter y Mercurio. Júpiter se demora 12 años en llegar a Leo y pues Mercurio sí, en menos de un año está allí nuevamente. Pero esto vamos a hablar precisamente en nuestros domingos madrugadores. Querido Javier Aragón, ¿cómo estás? Amigazo Juan Carlos Gómez, el grande de la astrología y Mercurio. Mira, aquí estamos para el tema, Juan. Júpiter en Leo por allá, ascendente en Leo, ascendente de Géminis, Mercurio por acá. Ahí está, ahí está ese Mercurio Júpiter como la mitología que nos cuenta la visita de estos dos grandes, ¿no? De Hermes y de Zeus. Pues qué sincronía que yo creo que hay mucho, mucho para hablar, mucho, mucho tema, Juan. Yo creo que es un riquísimo porque además, fíjate cómo es lo más pequeño con lo más grande. El regente de la casa 3, Mercurio, que siempre está en un mandala en reposo, con Júpiter, regente de su casa 9, y ambos están debutando. Entonces esto da como para, son como los restauradores, la palabra que tú usabas, y da como esta parte chicluda, esta parte sí, que permite también que se vaya manejando o vayamos administrando un poquito mejor las pinceladas que puede estar traduciendo el eclipse a través de la energía solar. De otra manera es como ver todas las caras de la moneda, tener la capacidad de ver lo pequeño, el detalle con Mercurio en Júpiter y ver quizás la grandeza también de lo que hay allí. Yo siento mucho como muy poético. Yo estaba viendo ayer este tránsito, Juan, y yo lo siento como muy, muy poesía en la vida también, porque es la manera de ver lo céntrico, lo concéntrico, es la manera de la interpretación. Es como si, fíjate cómo Mercurio en Leo es la voz, ¿no? Y que me escuche y alto y fuerte, y cuando uno dice hable duro, Mercurio Leo, que se escuche. Pero al mismo tiempo, con el tema de los eclipses y al mismo tiempo Júpiter como que va diciendo, pues no es tan necesario hablar duro. Júpiter como que nos va hacia adentro y como que dice es más importante la vibración, el eco del corazón o de lo que estemos sintiendo. Entonces siento que se regula mucho estos dos. Además que trabajan muy de la mano. Fíjate en la carta cómo le va dando orden Mercurio desde la 3, cómo va generando un punto de riqueza mental y pues Júpiter que se encarga de lo suyo, de llevarnos en el crecimiento, de abrir, tener esa apertura. Ahora en el corazón creo que es más importante eso, ¿no? Escuchar, típico de Mercurio, la voz del corazón, que cuál es esa sinfonía, cuál es esa nota que está tocando o que está vibrando nuestro corazón, porque es finalmente lo que va a estar como haciendo eco en este eclipse, lo que va a estar colocando en punta. ¿Qué temazo, amigo? Mm, un temazo. Y yo quiero eh, traer una imagen. Los elementos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, ¿no? Fuego. Pero es que el ser humano no es fuego, es antorcha, ¿sí? Nosotros somos antorcha, no la llama.
¿M? Es decir, todo lo que se gesta en signos de fuego, nosotros somos los transmisores de esa energía. Se combustiona gracias a lo que hacemos, a lo que... Y entonces uno de los grandes errores es creernos el fuego cuando somos antorchas. Sí, voy a amplificar esta imagen. ¿Mm? Mira cómo todo lo que toca Júpiter lo amplifica, lo maximiza. Entonces, si amplifica el fuego de Leo, me creo que soy yo el que hago todo. ¿Sí? Entonces, no sé, Javier, mírame bien, Javier, ya tengo 130.000 seguidores de YouTube. Yo lo hice solito. Yo no necesité a nadie. ¿Sí? Fíjate, eso es Ulises cuando gana Troya y se para frente al mar y le dice al dios del mar, no los necesito, yo no necesito los dioses, yo gané Troya. ¿Sí? Fíjate lo curioso, ¿no? Esto es similar a decir, por ejemplo, en un matrimonio de 20 años, ¿no? No necesito a mi esposa, no necesito a mis hijos, no necesito a nadie, porque yo hice todo el patrimonio y me voy a separar de todos y voy a dejarlos en cero en la calle, porque yo lo hice todo solo, ¿sí? Fíjate. O sea, es creernos fuego y no antorcha. ¿M? Ya, O sea, lo que quiero mostrar con esto es que, por ejemplo, el canal en YouTube no es mío, yo soy la antorcha. El canal en YouTube es de la gente que entra a vernos, es de los invitados. Y simplemente yo soy alguien que ha sabido organizar en unos tiempos el proceso. O sea, soy la antorcha que va quemando y gestando ese fuego. Cuando está uno en un matrimonio, el que uno trabaje y el otro cuide a los hijos, o el que uno trabaje y otro vele porque las cosas estén en orden en casa y demás, no significa que se invalida todo alrededor y que solamente se valida el que hizo el dinero, porque eso es creerse el fuego y no la antorcha. Y para que esa persona haya podido ir a trabajar, tuvo que tener alguien que le estuvo haciendo la segunda, ayudando, acompañando, acompasando, ¿sí? Y cómo terminamos cayendo en este proceso egoico de creer que nosotros solos hicimos todo, ¿no? O, no sé, a nivel del éxito profesional o cuando terminas tú ganando una elección o ganando algo, creyendo que lo hiciste por tus propios méritos, ¿sí? Cuando en realidad los méritos fue lo que es la antorcha que se fue quemando, pero no te corresponde, no es tuyo, ¿sí? ¿Cómo es de importante en Leo salirnos de esta imagen falsa de creer los logros como propios? Nosotros, para tener un éxito, para tener una suerte, para tener buenas elecciones, hemos tenido un entorno, hemos tenido un espíritu del tiempo activo, hemos tenido personas, amigos, enemigos incluso. Hemos tenido situaciones de amor y odio que nos han impulsado a llegar a una meta. Cuando llegamos a Leo y Júpiter amplifica la sustancia de Leo, creemos que no necesitamos de ningún Dios, de ningún destino, de ninguna nada y que nosotros nos sintonizamos en ese curubito solitos. Es lo más falso que puede existir y ahí es donde entra un proceso de crisis, de inflación del ego. Eh, por lo tanto, en este momento me encanta lo que está sucediendo porque en una primera instancia se eclipsa la zona Leo, se eclipsa esa falsa creencia de creernos el fuego para encontrar el sentido en la historia, para rellenar eso que se apaga y eso que digo, uy, cómo estaba de equivocado ya. creyéndome que era yo el dueño de todo esto, para que llegue Mercurio y Júpiter y ayuden a reescribir la historia con humildad y dándole un sentido profundo a la historia, diciendo, soy uno más en este proceso, no soy el centro que irradia, porque el sol se apaga. ¿Sí? Entonces, al apagarse el sol, me puedo dar cuenta que hay más soles. Me puedo dar cuenta que yo solamente soy un instrumento en este inmenso océano. Y ojalá que el eclipse sirviera pues para bajarle un poco a la inflación del ego. Y tanto nos hemos creído. Fíjate, Javier, ¿no? Eh, Me preocupo mucho porque voy a salir el domingo en cámara con Javier Aragón. Las gafas tienen que estar perfectas. El movimiento cuando me las pongo y me las quito tiene que ser excelente, como si
la gente entrara a verme, ¿sí? Cuando en realidad soy la antorcha. Lo que la gente entra es a escuchar de Júpiter y Mercurio y no de lo que va a hacer el bobo, el Juan Carlos ahí moviéndose o dejándose de mover. ¿Sí? O sea, a lo que voy con esto es que a veces en Leo creemos que somos nosotros la flama, que somos nosotros los visibles, los reconocidos, los super wow, ¿sí? Fíjate, el buen rey es el que pone al pueblo por encima de sí mismo. Mm. Es el que dice, yo soy mi pueblo y se jacta de los resultados que tiene el pueblo, ¿sí? El buen padre es el que no se jacta de todo lo que ha logrado tener como patrimonio, sino que se ve reflejado en cómo sus hijos tienen independencia y desarrollo, cada uno por su cuento. Es decir, a lo que voy con esto es que olvidémonos de ser el fuego, somos la antorcha. Acordémonos siempre que tenemos es que consumir nuestra vida para generar ese fuego que ilumine a otros, que nos ilumine también a nosotros mismos, pero sobre todo que dé luz alrededor, porque la antorcha no está hecha para que admiren el fuego, sino para que se ilumine y se ilumine el camino de muchos. Esta imagen que tú pones de la antorcha asocia mucho los temas del sentir, claramente, asocia mucho los temas de luz, de esencia, de brillo, como de buscar también hacia adentro qué más hay. Claro, con Leo hay dos caras. Con Leo tenemos dos caras de la moneda. Con Leo podemos ir muy hacia afuera, lo luxury, el diseño, lo lujoso, todo lo que tenga que ver afuera, pues eso es parte de Leo, lo que brilla. Y también con Júpiter, con Leo también podemos mirar la riqueza interna. Yo creo que estos dos sirven de puente. Esta conjunción que estamos teniendo sirve también de puente para ver la grandeza que es Júpiter o lo que está mostrando Júpiter, ver la grandeza en las cosas pequeñas que Mercurio sí puede disfrutar o que tiene más a la mano, ¿no? Es también como esa esencia que Júpiter dice, mira lo grande, mira la abundancia, mira la riqueza, lo super wow que hay de una parte de ti y cómo la vas a ver. Mira cómo Júpiter se vuelve un arquetipo, es un planeta social, pero se vuelve a la final un arquetipo de algo que nosotros siempre queremos alcanzar, pero nos inunda, logra tener demasiado. Entonces nunca vamos a poder abrazar a Júpiter como queremos. Y cuando nosotros lo amasamos o lo abrazamos como queremos, a la final es tan vasto o las palabras que rige Júpiter de abundancia y de crecimiento y de esto infinito, pues su nombre lo dice, cómo poder atrapar el infinito. En cambio, Mercurio, solemos muchas veces subestimar a Mercurio, las cosas pequeñas de la vida o los temas pequeños o lo que está dentro de mí, las incapacidades de mi Mercurio porque yo no sé, las incapacidades de mi Mercurio porque cómo se hará, las incapacidades de Mercurio porque yo no puedo. Claro, al estar en el corazón, al ser partícipe, coadyuvante y generador también del eclipse, porque son los dos, es como si también nos mostrara lo que tú referencias acerca de la antorcha, pero acerca de mi propia existencia, de mi propio yo. Mira, Juan, lo importante que es tener un pensamiento, por lo menos, de saber que sí lo puedo hacer, que eso viene a representar Mercurio ahí, porque es muy difícil sostener algo o que algo crezca en nosotros cuando no ni siquiera me lo he creído, cuando ni siquiera yo siento que eso cabe, por ejemplo, en mi cerebro. Y esto me refiero a una relación, o esto me refiero a un proyecto de vida, a algo creativo. Fíjate cómo es de importante que también nosotros sepamos que eso que es difícil o que es complejo puede llegar a tener vida o por lo menos que tenga espacio dentro de la interpretación mía que yo le hago. Creo que esta conjunción viene también a decir, bueno, si nosotros renunciamos porque es el nódulo sur el que está allí en Leo, entonces este eclipse solar está muy patrocinado por la vieja versión o por la piel que nos vamos a retirar, por el traje que nos vamos a cambiar, pues al mismo tiempo necesitamos sacar un título nuevo, necesitamos sacar un conocimiento, una letra que permita crecer en otra dirección, que es lo que se va a estar dando en los próximos 6, 12, incluso hasta más tiempo, tratándose del eclipse. Y ahí es donde viene el tema de desde dónde voy a arrancar, desde dónde voy a empezar a hilar, desde dónde voy a empezar a conectar
con Mercurio, con el pensamiento crítico, hasta dónde tengo la capacidad de poderlo sostener en corazón o sostenerlo en la mente incluso. También siento que esta conjunción, aunado a esto, Juan, hace mucho la referencia a si es verdaderamente lo que me apasiona. Porque mira cómo solemos ver personas que dicen, no, a mí me apasiona esto, pero realmente desde afuera tú te das cuenta que no le apasiona. Una cosa es lo que a mí me gusta, una cosa es que me llame la atención, una cosa es eso, ¿no? Me atrae, pero cuando algo te apasiona es que no te puedes quedar quieto. Entonces, este Mercurio también nos está como permitiendo ver de puente si realmente me apasiona tanto que mi vida se parezca a eso. Por eso es la semejanza entre Mercurio y Júpiter, también haciendo esta comparación de lo grande y lo pequeño. Es como algo así, Juan, como yo decirte, no, pues es que a mí me encanta el deporte, pero nunca me levanto temprano a correr. O sea, nunca me ves nada, pero me encanta. Bueno, sí, te encanta, pero ¿cómo lo incorporas dentro de tu vida? ¿Cómo lo haces? O sea, cómo lo hilas? ¿Cómo haces parte de que eso sea de tu corazón? ¿Dónde colocas el corazón en eso? No, a mí me fascina meditar y me fascina hacer esto y me fascina tener esos espacios de meditación y ya, y cada cuánto lo haces. Uy, no, últimamente no lo he hecho porque es que tantas cosas, entonces no te fascina tanto, no te apasiona tanto. Es como Mercurio diciendo esa capacidad de discernir qué es lo que verdaderamente me encanta, me apasiona, porque ahí está el fuego, ahí está Leo, ahí está la chispa, ahí está la esencia, ahí está la creatividad. Y también saberlo discernir de lo que no pasa nada, pues si no me gusta, no me gusta y no lo voy a hacer. Pero a veces vamos excavando proyectos o a veces vamos dejando temas de nuestra vida o relaciones o lo que sea y escudando que es que no se me da, cuando realmente ni siquiera nosotros hemos prendido ese fuego dentro de nosotros, o sea, ni siquiera me he dado cuenta que por ahí no es. Y eso pasa en muchas áreas, digamos que nombré esto, pero suele suceder mucho en los deportes, suele suceder mucho incluso en la misma astrología, suele suceder mucho en el conocimiento. Si te fascina y te gusta, que se te note, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a hilar también. O muchas veces cuando le decimos los que ya somos padres, lo hemos dicho en algún momento de la vida a nuestros hijos, se lo dijimos o se lo decimos, pero yo no veo que te encante eso. Yo no veo que te apasione como mucho, porque si verdaderamente te apasionara, pues lo harías, se te notaría por algún lado, preguntarías de eso, mirarías videos relacionados con ese tema, te mueves, haces, piensas, indagas, preguntas y como que cuestionas. Creo que revalúate que por ahí no es. Siento que este eclipse, acompañado de estas dos fuerzas planetarias que son tan contrarias, mira cómo Mercurio se va alimentando de ese sol para finalmente llevar una idea hacia Júpiter, que es una carrera, que es un técnico, Júpiter, que es un diploma, ¿no? Te gradúas de esto. Y hay una historia mercurial en Leo, de Mercurio en Leo, de cómo empezó. ¿Cómo llegaste hasta acá? Uy, no, imagínate que eso fue, hay una historia, hay un inicio donde tú empiezas a decirme, me conectó, me apasioné y desde ahí yo dije, soy de acá y empecé y se me presentó y etcétera, 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 etcétera. Entonces como que también es una relación allí, ¿no? Como pensar y reevaluar esos temas de a qué le estoy poniendo verdaderamente el corazón o me está jugando una mala pasada y yo creo que sí, resulta que por ahí no es, entendiéndose que esto está en un aspecto muy fluido, Juan, con Neptuno. Que Neptuno también está en Aries, como diciéndole a Mercurio y diciéndole a Júpiter, venga, démosle manivela a esto y verdaderamente si es tu sueño o es como la fantasía o es como el tema o a lo mejor te sirvió de puente para algo y ya, fue algo pasajero. ¿Mm? Mm, Me encanta eso. Mm. No, Javier, y sí, es que mientras estabas hablando, se me venía a la mente de cómo Mercurio es regente de Géminis y de Virgo, ¿sí? Y de Virgo lo que hace es crear unos hábitos del cuento que se ha contado. ¿Sí? Si yo me estoy contando que me gusta el deporte, creo el hábito de levantarme a ciertas horas para crear unas rutinas y así no dejar todo a la fuerza de la voluntad, que es frágil, sino que el mismo hábito jale el proyecto. Eso es Mercurio también desde la vertiente Virgo, ¿sí? En donde si yo logro crear unas rutinas,
La misma rutina me va a lanzar. Es más, el día que ya no haga la rutina me siento mal, me siento raro. Siento, sí, eso es Mercurio. ¿M? Pero quiero ir un poco más allá, Javier, mirando un poco las fechas y el trayecto de Mercurio. Hoy, 9 de agosto, entra Mercurio en Leo. Está entrando, ahí está en el grado cero. ¿M? Y es un Mercurio que ha estado retrogradando y que hizo el camino en Cáncer Mm. de lo que Júpiter amplificó, eh, de aquellas cosas y aquellos complejos familiares, maternos, de nuestra historia personal, que Júpiter al amplificarlos, ahora que pasó Mercurio, dice, con que todo eso descubriste, amplificaste, le puedo poner palabra, lo puedo narrar, ¿sí? Y puedo hacer una nueva historia con todo esto. ¿M? Ahora, esa nueva historia que hago en Cáncer se complementa muy interesante en Leo, porque Leo es el sol, es lo que da sentido, luz. O sea, yo puedo tener una serie de historias inconexas, Javier. Es decir, esto me pasó en el colegio, después esto me pasó en la universidad, esto me pasó en un noviazgo, no sé qué, esto me pasó con mi papá, ¿sí? Y decir, ni idea qué quiere decir esto. Son una serie de historias que a veces me dolieron, a veces me dieron alegría, a veces tristezas, pero están ahí como un álbum de fotos en donde es como si fueran otras personas y no yo, ¿sí? ¿Qué hace Mercurio en Leo? Conecta toda la historia para decir, es que ese soy yo con el camino que tuve, porque cada una de las historias se conecta y lo que sucedió aquí tiene una conexión directa por el sentimiento que me generó esto, que por ese sentimiento fue que yo terminé viviendo en este otro sitio y por ese vivir en este otro sitio conecté con esta otra persona, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es Mercurio el que logra hilar, tejer, Mercurio en Leo, por supuesto, y mejor dicho, Leo, el Sol, es el que logra poner a orbitar todos los planetas del sistema solar, es Sí. decir, les da sentido, les da un propósito, les da una velocidad, les da un ritmo, ¿sí? Entonces, cuando cualquier planeta entra en Leo, es lo mismo. Ese planeta empieza a encontrar la sincronicidad con el ritmo y entender, desde el lado de Mercurio, entender la historia. Entonces, digo, ¿y cuándo inició mi historia? Pues desde que nací, es más, desde que mi papá y mi mamá se conocieron, es más, desde que mis abuelos y mis tatarabuelos y mis tatarabuelos se conocieron, ¿sí? Entonces, claro, Mercurio ha hecho un trabajo en Cáncer mirando eso de los antiguos, los predecesores, pero ahora que llega a Leo es como muy bien todo esto que ya descubrí del pasado, excelente, pero ¿cómo me pega a mí? ¿Qué hago yo con todo esto, no? ¿Dónde está mi historia personal, mi mito personal? Y esto, entonces, viene el 9, o sea, hoy, Mercurio entrando, para el 15 de agosto hacer una conjunción partil con Júpiter, ¿sí? Es como si de alguna manera viniera a contarle rapidito a Júpiter, ya entendí todo lo que hiciste en Cáncer. Entonces vengo a contarte bien la historia y a contar cómo eso repercute en ti hoy en día y cuál es la historia que está generando y tu mito activo por todo lo que traes del pasado y demás, ¿sí? Para posteriormente, Mercurio se va a toda, o sea, después de hablar con Júpiter, corre con las alitas, con los zapatos estos que tienen alitas, hermano, Hermes, y se va corriendo los últimos grados de Leo, detrás del sol, diciéndole al sol, espérame, y lo recoge en Virgo, como en los 2 o 3 grados de Virgo, a hacer el Casimi, es decir, llega al sol y se le sienta en el trono al sol, le dice, Papá Sol, vengo a contarte unas historias que ni vieras lo que hizo Júpiter allá atrás en Cáncer, después en Leo, ¿sí? Y de alguna manera es como si toda esta narrativa que viene a contar Mercurio nos llenara de sentido, empezáramos a unir piezas Mm. inconexas y empezáramos a decir, caramba, si yo cuánto tiempo he estado perdiendo en hacer tantas cosas vacías Sí. o en estar repitiendo unos esquemas o generando unos mandatos familiares, sociales, que estaban inconexos por un lado, sin sentido, absurdos, y que ya el tiempo cambió, que ya la vida cambió y que ya no necesito estar continuándolos, ¿sí? Entonces, para mí, este tema de Mercurio es como
es como un activador del trabajo. ¿Por qué? A ver, eh, yo puedo a nivel empresarial hacer muchas cosas, a nivel de tu empresa o a nivel de la familia, pero si yo no lo documento, no se ve. Es decir, por ejemplo, pongámoslo en estos términos de familia, que es más fácil. Yo puedo salir a mucho paseo, ir a mucho lado, pero si Más yo no lo fácil. documento, sí, Más fácil. Valga la aclaración que Juan Carlos está diciendo. Pongámoslo en contexto de familia que es más fácil. entre comillas, por favor. Pero fíjate lo importante que es documentar los momentos vividos en familia, documentarlos, ¿sí? Fíjate que después en el tiempo, tú abres ese álbum de fotos y dices, ¿te acuerdas que aquí nos fuimos a Capilla y nos encontramos con el padrino y con el tío y nos comimos un asado y no sé qué, y después fuimos a la iglesia y vimos la vertiente del nacedero del agua ahí abajo, ¿sí me entiendes? Es decir, queda una documentación de un evento vivido y le da sentido. Al darle sentido, al darle etiqueta al momento, me acuerdo con cariño, con el corazón, lo recordaris, lo paso por el cordis, por el corazón, lo recuerdo, ¿sí? Entonces es como si Mercurio ayudara a hacer la historia, ¿sí? Y a esa historia entonces yo la puedo adornar y si soy bien leonino le pongo el drama y la novela, sí, y hasta te acuerdas que te caíste ahí bajando la escalera y no sé qué, sí. Es decir, no sé, eso hace la vida y hace que la historia tenga un sentido y que mi mito personal valga la pena, ¿sí? Entonces, para mí eso es lo que está haciendo Mercurio, está documentando lo que hizo Júpiter en Cáncer, ahora lo que empieza a hacer en Leo, le empieza a dar sentido, empieza a forjar la historia, empieza a crear la novela, ¿sí? Y empieza a darle inicio, nudo, clímax, desenlace, todo, ¿sí? Sin la documentación de Mercurio, ¿sí? No hay historia, no hay historia, hermano, ¿sí? O sea, tú puedes haber ido de paseo con tu papá, con tu mamá, haber hecho muchas cosas y si no quedó ningún registro de eso en ningún lado, ni siquiera que tus tíos cuenten del tema, ni siquiera que nadie cuente del tema, es como si se echa a perder el trabajo que hicieron los otros planetas, ¿sí? Entonces, la idea de Mercurio es documentar. La documentación, documento la historia, documento qué pasó, cómo llegamos hasta aquí, ¿sí? Y cada uno, por supuesto, va a tener su versión de los hechos. En una familia de cuatro, uno va a decir, mi papá era un borracho, el otro va a decir, era un místico, el otro va a decir, eso era un poeta, el otro va a decir, nunca lo vi, nunca apareció, y que el personaje es el mismo, la versión es distinta de acuerdo a donde se vio. Ese es Mercurio. El Mercurio de cada uno está leyendo la vida desde una forma, ¿cómo te cuentas tu vida? ¿Cómo te estás contando tu mito personal? ¿Tienes un mito personal? ¿No te has dado cuenta que vives en tu mito personal? Gravísimo, porque entonces lo estás viviendo de forma inconsciente e incompulsiva, ¿sí? ¿Puedes contarte la historia? Ah, lo estás sacando de la compulsión y del inconsciente y empiezas a saber quién eres. Mercurio nos define, ¿no? Nos define como un nombre. Yo soy Juan Carlos Gómez Bonilla. Nos define, nos da, ¿sí? Y además nos da un ID, un DNI, una cédula. Y ahí dice cuándo nací, ¿sí? Dice cuándo cumplí 18 años y todo eso, dice. Es decir, eso es Mercurio. Me identifico, me ponen un rótulo, ¿no? El número, esta parte es el escriba finalmente. Fíjate, Juan, cómo es el escriba. Es el encargado de ir escribiendo y no necesariamente en las hojas de papel, que puede representarte, pero es el escriba en Leo del corazón, del alma, donde nosotros vamos tejiendo un tema álmico mucho más allá de la existencia de Leo, la parte egoica del cuerpo, se va escribiendo eso para la vida misma. Porque mira de dónde vienen los registros. Eso es muy mercurial, el registro civil. El registro que nosotros tenemos que nos identifica como un algo. De hecho, en la astrología creo que los astrólogos somos los que más pedimos somos los que más pedimos el registro civil. Mírelo en el registro civil, mírelo en el nacido vivo. Ahí te debe aparecer el número, la hora en la que naciste. Entonces, los registros de nuestra alma también, registros acáchicos, la cacha, todo lo que se referencia con los pasos que hemos dado, las huellas que hemos dejado a través de las distintas vestiduras leoninas, a través de los distintos leones de Nemea que hemos sido portando a través del tiempo, de la misma vida. Creo que Júpiter ahí hace un gran trabajo. Tú tocaste un tema de Júpiter en esto, Juan, y es
claro, hoy entra Mercurio en Leo y Júpiter entró hace poco, pero no se nos puede olvidar de dónde vienen para poder empacarlo en Leo, porque si no quedamos con la mitad del cuento por fuera. Júpiter en exaltación que dilató, quizás fue el gran dilatador de esa zona, porque expandió esa zona cáncer, y que Juan, tenemos a Mercurio prácticamente en Leo, esto es un suspiro, porque no tendrá más de 14, 15 días. Esto va a ser de que entró hoy, y hoy estamos a 9 de agosto, y Ujú. Mercurio El entra a Virgo 25. el 25, o Sí, el sea, estamos 25. hablando 14, 15 días mal contados, o sea, esto es nada, esto es un tema muy chispa. En cambio, ¿de dónde viene Mercurio? De 2 meses y péguele, 2 meses y pedazo, casi 2 meses y algo, Júpiter. junio y julio de la zona cáncer. O sea, fueron 2 meses donde estuvo Mercurio en cáncer entre sus efectos de lo que tú mencionabas, del grado 26 al grado 16 y luego se puso, o sea, fueron junio y julio, 2 meses de un Mercurio en cáncer, pero ahorita son 14 días de Leo. Es como si la energía ya, o sea, este cuento usted ya se lo sabe, este tema usted ya lo vivió, ya no se haga el loco, ya mire más bien, tome decisiones conscientes, usted ya vio de qué venía este corre-corre, para dónde te movimos, además que fue muy vacacional, lo que pudo haber empezado durante estos meses de junio y julio como simplemente una aparición o algo sin sentido, por el contrario, te está marcando una zona muy importante de cómo movernos. Entonces creo que ahora ya no es tanto Ujú. de investigar ni de mirar. Fíjate cómo tomó tanto tiempo en cáncer, que dijo Juan Carlos, es lo más fácil, cáncer, la, la parte de la familia, y cómo Mercurio se toma 2 meses allí, como para decir, mire muy bien la raíz de esto que se va a empezar a iluminar con el eclipse, que va a empezar a ser la nueva narrativa de temas. Yo creo que esta partecita de Mercurio también es importante, Juan. ¿Dónde van quedando las lealtades? Porque como viene de ahí, viene de las lealtades, viene de los temas de raíz, viene de los temas de como que voy a seguir en ese tema o voy a seguir arrastrando esta lealtad o la voy a traer y la voy a conectar a mi presente, a mi luz, a mi Júpiter, que algunas sí que podrán servir, ¿no? Algunas sí que son muy tuyas. Tampoco vamos a decir que la raíz no tiene un sentido. Evidentemente hay una parte que nos nutre y hay una parte que es muy nuestra, con la que vamos a crecer finalmente con ese Júpiter también. Pero en esta zona leonina o en este espacio que va contando la historia, viene a mirar también los puntos de vulnerabilidad. Porque fíjate cómo entrar con un Mercurio a este eclipse, con el Júpiter también, que ambos están allí, hasta dónde este pensamiento o hasta dónde la creencia puede llegar a ser, sentir o verme a mí mismo algo vulnerable y que eso quiera o me lleve a seguir defendiendo la coraza o llámale el rol en Leo, la máscara, lo que tengas que poner, o rey, como tú lo mencionabas la vez pasada, hasta dónde sigo dándole vida a este rey por esta creencia o por creer que ya es así o que tiene que crecer de necio, ¿no? Porque esa es como la parte necia, en este caso de Leo. Leo no se caracteriza o los temas de Leo necio, la necedad de Leo no es tanto como la de Tauro, como la de otros signos de terquedad, sino es más el que no quiero entregar la corona. O sea, defiendo este rol y defiendo esta máscara hasta que ya no dé más, porque siento que eso soy, siento que esto es lo que me da soporte o me da seguridad frente a un algo. Claro, apalancado del eclipse, lo que mencionábamos en la línea que está tejiendo la misma vida, creo que ahí es donde vamos a encontrar el gran desafío de sopesar qué es más importante, con qué me voy a quedar, con lo grande, con lo pequeño, cómo voy a empezar a mirar esto y qué es lo grande para mí y qué es lo pequeño para mí. O a lo mejor lo que sea grande para el otro, o como me está viendo el otro, resulte siendo lo pequeño de lo que yo estoy viendo. Sin lugar a dudas, yo diría que en este punto es muy importante mirar qué estoy dispuesto a soltar, ¿no, Juan? Ujú. ¿Cuál es esa parte que estoy dispuesto a dejar que se vaya? Porque a la final del día lo que se va a estar escribiendo es lo del 12 de agosto, en primera línea. Pero como algo está pidiendo el nodo sur que se suelte, algo es lo que está diciendo, por un lado va a haber una conjunción de lo que estamos viviendo ahora, por lo menos hoy que entra Mercurio en Leo, no le queda de otra alternativa que hacer una conjunción con el nodo sur.
tarde que temprano Júpiter también va a ser una conjunción con el nodo sur. Y ahí es donde se da como el punto clave de ya no más, o sea, esto ya no da para soltarlo más, ya no da para sostenerlo más. Hay que soltarlo, ¿no? Fíjate cómo el nodo va de allá para acá y Sí. Júpiter y Mercurio van de aquí para allá. En algún momento se van a encontrar. Es como una cuenta regresiva de hasta dónde ya tiene los días contados, hasta dónde va pasando tal cosa, las fechas. Eso es hasta interesante mirarlo en nuestra vida, sobre todo donde sentimos que el tiempo se nos está agotando de algo que se está acabando, algo que ya no tiene más de dónde. Sabes, Javier, que pensaba que todo lo que entra en Leo es un buscador de conciencia, de visibilidad, de ponerlo en evidencia, porque es lo solar. Donde hay luz solar, cuando es de día, la luz entra incluso a cada rincón de lo más oscuro. ¿Mm? Ahí va entrando la luz. Eso es como los planetas que están entrando. Entonces, fíjate que entra Mercurio, Júpiter, después entra Marte, ¿sí? Pero también entra otro evento que es el nodo, bien, como bien lo mencionas, del futuro hacia el pasado viene el nodo. Eh, ¿Qué significa el nodo? El eclipse. O sea que entra la sombra. O sea, fíjate qué curioso, es darle luz a la sombra. ¿Sí? Sí, sí me va a entender. Es decir, si vamos a tener una sombra de un eclipse total en Leo, quiere decir que necesitamos hablar de la sombra. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que decía Freud, ¿no? Lo que callas no muere dentro de ti, te mata lo Mm. que callas, la sombra, ¿sí? Y hay una canción que, que quiero mencionar acá, unas estrofas de Spinetta que se llama Barro tal vez, ¿sí? Y mira lo que dice, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritar a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez respre- reemprenderá. ¿Sí? Bueno, mejor dicho, esta canción lo que quiero mostrar, que además se la recomiendo que es preciosa, tiene una versión donde canta con Mercedes Sosa en un barro que hizo Mercedes, en un disco que hizo Mercedes Sosa con varios cantautores. Y esta canción es precisamente esto. ¿Será que somos capaces de hablar de la sombra con Leo? ¿De hablar del oscuro? ¿O creemos que por callar las cosas que son innombrables en nuestra familia, en nuestro entorno, alrededor, se van a morir y se van a ir por arte de magia? Porque no sentimos que cada una de las somatizaciones y cada una de las enfermedades o cada uno de los dolores es un grito que está pegando lo que está en silencio? Si estamos hablando que viene la sombra encima de Leo, es decir, la sombra del eclipse, y viene Mercurio a restaurar esa sombra, ¿qué tal si utilizamos estos momentos para hablar de lo innombrable? ¿Mm? Porque si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. ¿Mm? Cantar, el cantar de los cantares y esta parte de si no canto lo que siento, lo que la somatización del cuerpo. Y es lo que le corresponde a Leo, mostrar a la luz, sacar, brillar toda esta parte que está ocurriendo, todo esto que se dio o todo esto de lo que se estuvo observando también acerca de la propia raíz. Yo creo que es el momento de hacer esa depuración, pero además una depuración mucho más consciente. Creo que es noble también la energía de conjunción Mercurio-Júpiter, muy expansiva, muy enriquecedora, y creo también que es la prueba de la fe, porque mira cómo Júpiter es el papá de la palabra fe. O sea, si hay un planeta en la astrología que nosotros referenciamos y tomamos como un arquetipo de la fe, pues ese es Júpiter, porque
la abundancia y la creencia de la fe, ¿dónde está? O sea, cómo poderla agarrar, cómo poderla tener. Es un tema que si no lo conectas al sentir, al corazón, y si no conectas literal el cerebro, que en este caso es Mercurio, y no lo llevas a conectarlo con el corazón de Leo, pues ese Júpiter nunca va a aparecer. Mira lo bonito que dicen acá, las sombras no se eliminan, las sombras se iluminan. ¿Mm? Eso me Y es parece. muy cierto, pasa mucho con el tema, esto apenas dijiste esto, me gatilla mucho la energía de curar la adicción, Mm. que pasa mucho en la psicología o que nos piden mucho esto, ¿no? El tema de la adicción. Pues qué rico sería tener esa pastilla o tener ese tratamiento, esa terapia, este tema de que ya salimos de esto en 5 o 7 sesiones y que se pueda medir, que se pueda pesar, pero no funciona así. Tiene un tema que es mucho más. Lo mismo pasa acá con ese comentario que tú dices y el tema de conectar la fe, porque mira Juan por otro lado, ¿cómo hace y cómo le va a una persona cuando se desconecta de la fe? Y aquí no me refiero a un tema religioso, ni me refiero a una deidad específica, o que tiene que ser Zeus, o tiene que ser Júpiter, o tiene que ser Alá o Ganesha, no, sino fe, limpia, sola. Usted verá dónde la deposita, usted verá si la deposita aquí, la deposita allá, y muy seguramente eso tiene un sentido, lo que veníamos hablando, tiene un sentido con su Mercurio y su forma de pensar y lo que hizo, el barrido que hizo Mercurio en Cáncer, muy seguramente esa manera de expresar la fe tiene una historia de por qué para usted es valioso. A lo mejor tú me la nombres a mí y yo diga, ni fu ni fa, no me conecta, pero a mí me conecta la otra. El punto acá es la fe, solita, limpia. Cuando se pierde esa fe, pues la esperanza no la vemos por ningún lado. No se ve la esperanza. Y cuando la esperanza la perdemos los seres humanos la dejamos de ver, lo que pasó con la esperanza, pues inmediatamente quedamos a la cara contraria del eclipse. Todo es oscuro, todo está eclipsado, todo se ve negro, todo se ve negro porque ese es el tema del eclipse, ese pedacito y esos instantes de oscuridad se vuelven eternos, eternos, eternos cuando se nos pierde esa esperanza. Por eso no es opcional. Creo que este tema de conjunción Mercurio-Júpiter dice no ponga eso como algo opcional en su vida, si aparece o si está o no está. Si usted no la sostiene, la antorcha, esa antorcha llamada fe, esa luz dentro de usted, pues afuera sí que menos la va a encontrar. Porque afuera, el afuera se encarga justamente de todo lo contrario, de debatir esa fe. Porque entonces, ¿dónde está el combate o dónde está el trabajo interno, dónde está el trabajo álmico para decir, esta es mi fe y esta es mi esperanza? Que es casi que agarrarme de algo, es prácticamente colgar el alma de esa hebilla, ¿m? De ese hook, es colgar el alma de ese punto de esperanza, porque es lo que finalmente va a alimentar lo que nosotros vamos haciendo o vamos mostrándole a la vida. Entonces creo que es un momento ideal para todos aquellos que de pronto perciban esto, ¿no? Que la fe, la esperanza, ¿dónde quedó? O estas frases que a veces dice, se me acabó la esperanza. Es que yo ya le perdí la fe a tal cosa. Yo ya perdí la fe en hacer esto. Yo ya perdí la fe. Pues ese es el Júpiter en Leo. Pero obligatoriamente necesitamos de Mercurio, Juan. O sea, Júpiter en Leo requiere de Mercurio, que es el que la puede interpretar. Lo que tú mencionabas es cómo voy a escribir ese punto de fe. Y obligatoriamente para entenderlo, pues tengo que mirar para atrás. O sea, cómo he salido de otros agujeros, cómo he salido de otros charcos, cómo me he aprendido a recoger en la vida, ¿no? ¿Qué tanto me he esparramado? ¿Qué tanto me he regado en distintas situaciones? Y cómo volví a tomar forma, cómo volví a agarrarme en esas otras experiencias que tuve, ¿eh? Porque de otra manera me pierdo y no digo por el eclipse, me pierdo y me quedo eclipsado y me puedo eclipsar. El eclipse es el 12 de agosto y es unos instantes, pero mi vida se puede quedar eclipsada años y eso lo vemos. Y me puedo quedar en ese eclipse eternity y en 5 años sigo hablando de ese eclipse.
Sí, y estaba pensando en esto de cuánto me puedo quedar. Yo me puedo quedar en un espacio eternamente. Yo me puedo quedar odiando o amando a una persona eternamente, sin ver que las cosas ya se acabaron y cambiaron. ¿Por qué? Por la naturaleza humana. Por eso se habla en la mitología judeocristiana del cielo, del infierno es eterno. Porque tú te puedes quedar viviendo un infierno lo que quieras, cuanto tiempo quieras, hasta donde te dé el aguante, esperando a que venga un salvador a sacarte de ese sitio, cuando en realidad lo único que te puede sacar de un sitio es cambiar la percepción. Eso es un eclipse. Se apaga momentáneamente una percepción para que salgas de algo que crees que es eterno. Hay algo que tiene que ver precisamente con Júpiter. Javier, tú lo mencionabas al principio, que es como una graduación. Es como Júpiter, obsérvese que en sus ciclos de 12 años, más o menos, a los 12 te gradúas de primaria, a los 14 de secundaria, a los 21 de, ¿qué? A los 24 de pregrado, ¿sí? Así, en ritmos de a 12 años va recibiendo unos galardones, unos reconocimientos, que es una remotivación, que es una recarga de posibilidades. Cada 12 años es como si Júpiter viniera a decir, eh, vamos, que tú puedes y se abre la posibilidad de Mm, hacer algo más grande, más amplio. Esto es muy importante en Leo porque está recargando al sol, está recargando las posibilidades de vida, está recargando a las historias. Me doy el permiso de recarga y sobre todo con un eclipse para que se me apague la forma de ver la vida hasta ahora y empecemos una nueva. Hay una historia del 500 antes de Cristo de dos pueblos en la antigua Mesopotamia que estaban en plena guerra en un eclipse dándose allá, matándose, mordiéndose, sangrando y de repente empieza el eclipse. Empiezan a ver el cielo y dicen, carambas, qué miedo, qué pasó. Guardan todas las espadas y se reconcilian, porque piensan que es un símbolo que está pasando allá arriba y se vuelven los pueblos más amigos entre sí. Es decir, fíjate, el eclipse puede llegar también a cambiar una percepción de cómo he estado viendo hasta ahora tercamente la vida. Se apaga y llega Júpiter a dar una repotenciación a decir, vamos a hacer una recarga de vida, de fe, de esperanza, de las posibilidades. Y entonces, con el eclipse de por medio es como se puede apagar una terquedad para empezar a verlo sí, desde otro ángulo y renovar, ¿sí? A ver, cada vez que Júpiter pasa por encima del Júpiter natal, que es cada 12 años, y tienen las personas que están cumpliendo en ritmos de 12, pues en este momento tienen un retorno de Júpiter, ¿sí? Ese retorno les está pidiendo una recarga de fe, de esperanza, de posibilidades, de religión, de creencias, de filosofías, de profesores, de estudios, de viajes, ¿sí? De movimiento de vida. Está pidiendo eso. ¿Eres capaz de ver esa nueva solicitud que te trae la vida, ese nuevo fuego? ¿O simplemente crees que este es un año más? ¿Sí? Ahora, eso mismo pasa cuando Júpiter pasa por encima de un planeta. Ahí estaban diciendo en el chat, no, es que yo tengo a Venus, no, yo tengo a Marte, yo tengo a Júpiter, yo tengo no sé qué. Eso está en recarga. Que tienes a Venus, está en recarga de la versión que tienes de Venus, de los vínculos, de los gustos, de la escala de valor, de lo que crees que valen las cosas, de cómo creen que sirven las cosas. Entonces dice Júpiter, vamos a hacer una renovación, vamos a ver que lo que tienes se puede revalorizar, se puede ver desde otro ángulo, que los vínculos se pueden repotenciar, se pueden abrir. O sea, me fue tan bien, como dicen, me fue tan bien con mi pareja que saqué una sucursal. O sea, es una boba, es un chiste bobo. Pero es que es a lo Júpiter expansivo. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando Júpiter pasa por encima de un planeta, por ejemplo, de Mercurio, soy un negociante, soy una persona que vive de la palabra y demás, llegó Júpiter a Mercurio, me repotencia el léxico, empiezo a aprender de otros temas, me da la posibilidad de ampliar los horizontes. ¿Sí? O sea, siempre Júpiter lo que hace es amplificar lo que hay ya de base, mm, ponérmelo en evidencia y usarlo de otra manera.
renovarlo. Puede aparecer un nuevo maestro, una nueva filosofía, una nueva religión. Se dice que uno podría cambiar de religión cada 12 años. Qué rico, ¿no? Salir del budismo a volverme cristiano, salir del cristianismo a volverme, no sé, a otra. ¿Por qué no, no? Y a ver que la imagen de Dios se divide en mil formas y que todo es lo mismo que está en el fondo. Qué rico poder uno ser tan flexible Mm, y no estar matando por una convicción y por creer que existe una única verdad. Afortunadamente, Júpiter nos muestra que la verdad cada 12 años se restaura, se amplifica, se modifica, se le ve la evolución y el cambio. ¿Sí? Entonces, esto es algo que para mí marca la potencialidad. Se apaga una zona terca, fija, de fuego fijo. Se apaga una convicción y una lealtad absurda por la cual, de pronto es absurda ya en este momento, pero que fue muy importante y fue mecanismo de sobrevivencia en el pasado. Y por eso es tan valiosa. Se apaga y de repente llega Júpiter a renovar la fe, a renovar la posibilidad. Y el escribano Mercurio, miren, las fechas son las siguientes. Mercurio contacta con Júpiter el 15 de agosto, pero el 20 de agosto restaura la energía del eclipse de Mercurio, llega a ese punto, ¿sí? Para posteriormente, más o menos el 20 y tanto de agosto, 27 de agosto, entrar a ser Casimi con el Sol en Virgo, ¿sí? Esas son fechas mercurianas. Para posteriormente Júpiter caminar hasta el grado 20 el 4 de octubre del 2026. Va a llegar ahí a restaurar también la energía. Entonces, todos estos movimientos lo que está poniendo en evidencia son recarga de fe, recarga de potenciales, documentar el proceso, Mercurio, documentando, hablando, tomando fotos, diciendo lo que hay que hacer, hablando lo que siento, hablando de la sombra del eclipse, hablando de lo inhablable, de lo que está lexitímico, de lo que le falta léxico. ¿Cómo le voy a poner léxico a esto? Dice Mercurio, pongámosle palabras, pongámoslo en imágenes, pongámoslo en arte, pongámoslo en pintura, en canción, en algo, pero no dejemos pasar la oportunidad de hablar de lo sombrío que hay en Leo. No dejemos, no dejemos esta oportunidad, este eclipse con ese Mercurio y Júpiter, de encontrarle sentido a la sombra que hemos vivido durante tanto tiempo, de encontrarle sentido, Júpiter, a lo oscuro también, sombra del eclipse, ¿sí? Y cómo se le encuentra sentido si lo hablamos, ¿sí? Además, pensemos que todo esto se hace en el contexto de un Quirón en Tauro, que aunque no está en grados del eclipse ni nada de esto, sí que está diciendo, ya voy para Tauro, ¿sí? Y está diciendo, recuerda que si hablas y le das participación y lo sacas en clown, en teatro, en burla, en chiste, en como sea, pero lo sacas, lo dejas ver, no te va a matar lo que llevas adentro, ¿sí? Y tienes la gran posibilidad más bien de hacer una recarga, Júpiter, de encontrar de nuevo la fe, la posibilidad de la vida. mm. Lo recarga y ayuda también a la cura, que de pronto la Sí, incomodidad de la cuadratura Quirón a Mercurio-Júpiter es lo incómodo de tener que decirlo, lo incómodo de tener que hablarlo, lo incómodo de tener que, como dices tú, ponerlo en palabra y creyendo que de esa manera puede llegar a ser mucho más lesivo. Me quedo pensando cuando mencionabas el tema de que hay algo que nosotros podemos eclipsar en nuestra vida o también, fíjate que como está en la zona Leo, pues es el orgullo ajá, de todos. O sea, toca esa parte de orgullo y el orgullo, ¿cuál es el veneno del orgullo? Que es muy humano, pero el veneno del orgullo es que no me deja ver otra cosa. O sea, el punto clave ahí es ese tema de claro. esto y esto y esto. Entonces, cuando Sí, tenemos un eclipse en el punto de orgullo, pues pasa este tema de que veo oscuro lo demás. Entonces, es como si el Mercurio se colocara únicamente en Leo y de orgullosos, ni siquiera con un otro, porque vaya y venga que sea orgulloso usted con otro, con usted mismo frente a un tema de su vida. O sea, eso es más jodido, perdónenme la expresión. Porque es que de ahí sí es que no lo saca
pero mejor dicho, Vale. ni el buffet, ni al buffet de abogados más, lo iba a nombrar, pero no me puede nombrar, ni el buffet de abogados lo saca de ahí. Entonces, es el orgullo, ese orgullo que pasa de ahí es donde debemos trabajar, porque muy seguramente, como es a lo Leo y es el nódulo sur que está marcando el eclipse, explico esto de que el nódulo sur esté marcando el eclipse en Leo, que obligatoriamente tiene un título en negrilla grande que dice, esto no va más. O sea, de otra parte, Mercurio y Júpiter está diciendo esto se cierra, esta puerta se cierra y ya no se va a abrir. Entonces, como está tocándonos el orgullo, está tocándonos el tema de que a lo mejor y sí, a lo mejor y lo que tú mencionabas, agarro desde esa punta. Es que, Juan, yo vengo trabajando en esto años. Pues sí, Javier, pero ya no es por ahí. Pero no me parece porque no, o sea, no es justo. Empiezo a pelear con mi orgullo, empiezo a pelear con mi zona Leo, empiezo a decir, no, esto tiene que mostrarse de esta manera. Pues no, cambió, cambió. Y este eclipse está diciendo, hay que virar de dirección, hay que abrir otro lugar. Claro, muchas veces no es que tengamos que empezar desde cero. El ego, cuando eso nos pasa egoicamente, lo primero que nosotros decimos que es sin nada. En una relación, en un trabajo, en una empresa, lo que sea, el modus operandi egoico es, no, pues quede en cero, hermano, quede limpio, quede sin nada, quede en la inmunda. Y en la inmunda no, claro, no lo puedo ver, se eclipsa los regalos de esto, pero empiezo a cerrar ese tema. Entonces también hay que verlo, Juan, que muy posiblemente la vida esté cerrándonos, me incluyo, la puerta a una cantidad de temas, o así sea uno, porque es que el orgullo se mueve así sea con una pestaña, en un punto clave de nuestra vida donde muy seguramente nosotros hemos venido depositando mucho Leo. Es decir, mucha fuerza, mucha cara, mucho tema, mucho algo. Y a veces creemos que como yo he venido haciendo 2, 3 años o como yo he venido invirtiendo en esto, pues lo ideal es que de aquí me dé la riqueza y desde aquí sea la abundancia. Y este eclipse viene a cambiarlo y a decir sí una parte, pero no la otra. Entonces nos lleva a mirar el otro foco, nos lleva a mirar el otro punto, que quizás es el, para mí, desde el punto de vista muy personal, siento que la parte clave de este eclipse o lo más pesado que nos puede corresponder egoicamente, pues es este tema del orgullo, ¿no? Porque si sigo de orgulloso, pues voy a quedarme con la parte oscura, no voy a ver luz por ningún lado. Entonces creo que también es un punto de mirar qué está pidiendo renuncia y qué definitivamente ya que incluso lo sabemos a estas alturas por las características de lo que hemos venido hablando de Mercurio y demás, ya todos sabemos que ya, o sea, mirar hacia atrás ya no tiene sentido, ya no tiene, es más fácil empezar a mirar hacia adelante, aunque no veas nada, pero es más fácil verlo hacia adelante que empezar a llorar sobre lo que ya no fue o tratar de restaurar. Cabe aclarar, ¿no? Que estos restauradores del eclipse no es para restaurar lo que ya murió, ¿no? Sino restaurar desde una interpretación a futuro, porque hasta ahora es lo que vamos a empezar a comer, podríamos decirlo, vamos a empezar a disfrutar el banquete leonino con una mira que está apuntando hacia Acuario, todo lo contrario al orgullo. ¿Mm? Eh, ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por un orgullo o por una lealtad a una forma de hacer las cosas, ¿no? No sé, fíjate, por ejemplo, cuando tenemos una vivencia en la infancia muy compleja con mamá o papá y ellos querían de pronto nuestro bienestar de una forma, con unos parámetros, y nosotros por orgullo y rebeldía contradecimos totalmente eso, ¿no? Entonces, no sé, los papás querían que tuvieras tu dinero y tuvieras una forma de trabajo y tú dices, no, me niego a hacer eso que me está pidiendo y me voy al punto opuesto y por orgullo termino pasando unas dificultades y unas situaciones complejas para no identificarme con el programa que habían hecho para mí, Mm. por ejemplo, ¿no? Entonces llega el eclipse y me apaga eso y me pone a ver y dice uno, uy, pero ¿qué sentido tiene esto, no? Hay una película que, claro, es un clásico colombiano de 1993 que se llama La Estrategia del Caracol, ¿no? Ah, Y sí, entonces que los van a sacar de la casa sí. y hacen toda una estrategia para sacar toda la casa por el techo con unas grúas
y hacerla, y meterla a las paredes y todo, hasta la imagen de la Virgen que apareció y todo, todo a lo colombiano el tema, ¿no? Y, y cuando llegan, pues se derrumba la pared principal y dejan una casa pintada y les dejamos su hijo, casa pintada. Y entonces el periodista le pregunta al tipo, ¿y pero por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Y le dice el hombre, pues porque cree por dignidad, por orgullo. ¿Cómo me viene usted a preguntar que por qué hacemos esto? Es decir, ¿cuántas cosas hacemos que son el doble y lo más difícil y lo más completo por un orgullo, por creernos fuego y no antorcha? ¿Ves? Por, por o sea, nos quedamos en un bucle eterno repitiendo un esquema por un orgullo que ya está falso, que ya no sirve. Por eso decían en la antigüedad, yo me acuerdo cuando estudiaba con los Rosacruces, decían los peores aspectos, decía Max Endel por ahí en uno de esos libros, los peores aspectos que uno puede tener son las cuadraturas y las oposiciones a Leo, porque la persona no logra salirse por orgullo del papel que le pasaron, del libreto, porque Leo es un actor de un libreto. Entonces es como si no puedo salirme de ese libreto. Entonces, por eso, qué interesante un eclipse en Leo que rompe el libreto. Te rompen el libreto y dices, ay caramba. O sea, ¿realmente vale la pena seguir martillando en esto por orgullo? Porque yo considero que es que debería, este sería mi derecho. Y, pues, ¿en serio? O sea, esto ya está caduco. Y viene Júpiter y Mercurio a reescribir la historia Mm. y a reescribirla jocosa, porque es Mercurio, ¿sí? Y porque es Júpiter y es jovial y es novedoso. ¿M? Entonces, querido Leo, o si tienes planetas en Leo o ángulos importantes en Leo, ya, güey. O sea, déjate de quedar ahí atrapado en un orgullo desmedido, absurdo, Eh, y dale la vuelta a la hoja, ¿sí? Date la oportunidad con estos eclipses porque son 18 meses de nodo sur, sí. pasando por allí, ¿sí? Entonces, date la oportunidad en estos 18 meses de hacer unas variaciones significativas y no quedarte tercamente en una visión, y no le voy a hablar a tal persona, y no voy a hacer eso. O sea, así como la estrategia del caracol, ¿no? ¿Por qué? Por orgullo, por dignidad. Por dignidad. Sí, Mm. sí. De eso habla Júpiter, ¿no? De la pobreza del corazón, que es llamado orgullo muchas veces porque es lo que me ahoga finalmente, es lo que impide que pueda ir mucho más allá. Creo que es fíjate, es Mercurio, Júpiter, siendo antagónicos de dónde voy a colocar el ojo, en lo pequeño. Me voy a identificar solamente con ese Mercurio que se pierde. Mira cómo cuando se celebran estos Mercurio Casimi, pues ocurre o en cartas natales donde una persona nace con Mercurio Casimi, que es en el centro, cómo se desdibuja mi ID, cómo se desdibuja la interpretación que tengo del yo y resulta comiéndome una energía solar llamada papá o resulta comiéndome, ¿no? Cómo me absorbe también eh, ese brillo, cómo se roba la palabra, el brillo del otro o hacia el otro. Y al mismo tiempo, la vibración del sentir, ¿no? ¿De qué sentido tiene? De otra parte, de otra parte también es muy asociativo el encuentro de Júpiter y Mercurio en las cuentas. Lo que debo, que ese es un tema, por eso decíamos al inicio, este es un tema muy, muy amplio y muy rico, porque aparecen las cuentas por pagar, ¿no? Fíjate cómo Mercurio y Júpiter es lo que hay, lo que tengo, lo que se ha gastado, el exceso, qué me, ha- qué me ha, qué me ha costado y cuánto me ha costado sostener la máscara de Leo. Y esto es importante partir desde el inicio, porque si estamos hablando de que Mercurio y Júpiter están en Leo, clarísimamente vienen de Aries o clarísimamente vienen del grado cero de Aries. Y aquí hay que devolvernos, eh, esto fue hace 5 años cuando tuvimos Júpiter Aries, ¿verdad? Y Mercurio, pues este año, y van haciendo ese recorrido que de otra parte nos va contando también la historia de ¿cuánto me ha costado sostener esto? ¿Cuánto me ha costado sostener este tema? Que no porque sea malo, sino empiezo a hacer las cuentas. Mercurio, Júpiter, ¿cuánto se gastó? Como cuando todo eso gastaste. No, pero gastaste mucho. Júpiter en Leo, que puede ser lo que se espilfarra, lo que se pierde y ya no retorna. Y Mercurio, lo que nos trae las cifras reales.
¿no? O cuando la famosa frase de no haga cuentas alegres o no cuentes con bolsillo ajeno, que a veces el Júpiter empieza a contar con bolsillo ajeno y esto tiene que o bolsillo ajeno o corazón ajeno. Y esto está más crudo, ¿no? El del bolsillo ajeno tiene su tema, pero ¿qué pasa cuando tú cuentas con corazón ajeno, tratándose de Leo? ¿Y qué es el corazón ajeno? Con recursos emocionales que el otro o la otra ni por las curvas. Y entonces las cuentas no van a dar. Los recursos que aquí hay en relación a los recursos que hay allá no me van a cuadrar. ¿Y cuánto me cuesta? Y no en el sentido de dinero. ¿Cuánto me cuesta de vida, de corazón, de alma, de tranquilidad? ¿Cuánta creatividad me cuesta estar preso? ¿O me ha costado estar preso frente a esta situación emocional o frente a este tema que es tan calcario? ¿Cuánto he venido pagando yo en esta relación? ¿Cuánto he venido pagando yo en este trabajo? ¿Cuánto me está costando? Porque son los planetas encargados de mirar el más y el menos. Literal, son los que están haciendo ese balance, Juan, en el corazón de date cuenta cuánto te ha costado y te ha gastado de vida, cuánto has dejado de hacer, de brillar con luz, cuánto has pagado o has humedecido tu propia antorcha por pagar un precio de quedarme aquí o sostener acá. Que eso también hay que reevaluarlo ahora con esta conjunción Júpiter-Mercurio en este lado de Leo. Hay que empezar a reevaluar también esto si me está nutriendo o no y si me permite crecer o si por el contrario me está saliendo muy costoso esto. Sostener esta careta me está saliendo muy costoso, me estoy enfermando, no la logro, no tiene nada que ver conmigo, no me gusta. No me gusta tener que poner mi rostro, mi careta, mi rol en ese trabajo. Sin embargo, tengo que desplazar mi estructura egoica leonina y tengo que poner allá la cara 5, 7 horas y se me hace eterno. Esas 8 horas se me hacen eternas. Esas 5 horas de trabajo se me hacen eternas. ¿Cuánto te está costando y cuánto estás gastando de luz, de brillo, de alma sostener esa careta? Chao, eclipse de sol. Chao. Y ahí es donde está Mercurio Júpiter haciendo esas cuentas. El debe y el haber, eran las cuentas TEN en contabilidad, ¿no? El debe y el haber. Estaba pensando es porque como, claro, como Mercurio documenta, como Mercurio hace visible, yo mencionaba lo de documentar en familia es más fácil porque es tomar fotos y eso no porque sea fácil. Pero fíjate cómo en la empresa, si yo no llevo una contabilidad, o si además soy tramposo y llevo una contabilidad paralela, nunca voy a saber cuáles son los reales gastos, nunca voy a saber cuáles los reales utilidades, ¿sí? Y siempre voy a estar sosteniendo cosas absurdas, como lo mencionas. Documentar los procesos, Mercurio, en nuestra vida es hablar de la vida, hablar de lo que me pasa, ahí estoy documentándolo. Y cuando hablo del proceso, doy evidencia. Y al dar evidencia, entonces me doy cuenta de cuántas cosas están desequilibradas, están dadas para estar sosteniendo algo absurdo que ya no es. Mm. No, temazo. Querido Javier Aragón, bueno, tenemos trabajo que hacer ahora. Yo también tengo taller ahora en 50 minutos de astrología para las personas de la membresía. Nos vemos en 50 minutos exactamente por Zoom o por YouTube. Y tú creo que también, ¿cierto, Javier? ¿O ¿Ya volviste a los talleres de los domingos o es el lunes que tienes Mañana lunes. mañana? Ujú. Mañana lunes sí tenemos meditación también en la noche. Bueno, querido Javier, muchas gracias por tu tiempo, por tus domingos. Como siempre es un placer hablar contigo y en ese aterrizaje que le vas dando con tu Capricornio, que va poniendo como lo que más me gustó de la charla de hoy fue este tema que hablaste del orgullo, de cuánto perdemos por estar en orgullo y si no hacemos la cuenta, vamos a ver y nuestra vida está subordinada y esclavizada por una visión absurda. Esclavizada al rey de algo que pusimos. Y pues Mm, está bien, está bien. En su momento había que mirar para algún lado. Y en su momento pusimos el ojo ahí. Pero ahora el eclipse dice, pues limpies el ojo y vea con el otro porque hay que cambiar algo. Pues creo que de esa manera, yo siempre he dicho, Juan, que la forma más fácil de vivir también estos temas es aprenderse uno mismo a jalarse las orejas.
Yo creo que ese es un regalo muy precioso porque cuando uno mismo aprende a jalarse la oreja, pues uno mismo se va dando cuenta en qué momento debe cambiar de silla. En muchas áreas de la vida, en dónde sí me pongo, dónde no me pongo, dónde no quepo. Cuando conocemos como esas medidas también, creo que esa medida me, no, yo no quepo por ahí. Y no es cuestión de ser negativo, ni por el contrario, muy realista, ¿no? Porque conozco mi peso y conozco mi tamaño, sé que no quepo por ahí. Sí, que también es esto de Mercurio, Júpiter. Y por el contrario, sí, sí quepo por ahí. Y así otra persona, pero ¿cómo te vas a meter de terco? No, yo sé que quepo por ahí sí quepo, por acá no. Pero bueno, un abrazote, amigo. Nos vemos el próximo domingo. Jalarse, para contextualizar un poco para otras latitudes, jalarse las orejas es como estar uno atento de sus propios límites, como lo que, claro, en Colombia estaba dado esto de que cuando lo regañaban o algo a uno en el colegio o algo le lo jalaban de las orejas. ¿Qué está Mire, haciendo? ¿Qué está haciendo? Entonces, claro, Javier, lo que dices es precisamente, ojalá tuviéramos esta energía de despertar sin necesidad que alguien nos esté jalando y violentando desde afuera, el mismo destino que nos esté violentando desde afuera diciendo por dónde te estás metiendo, sino poder tener la capacidad de autoevaluación, ¿no? Y de corrección en un momento determinado. gracias, Juan. Eso está. Pues un abrazo. Gracias a toda la audiencia. Muy seguramente nos vemos el próximo domingo con más noticias astrológicas interpretativas hacia la semana. Abrazo, amigo, hacia la Gracias, distancia. Rafa. Gracias, Javier Aragón. Muchas gracias. Nos vemos.